La constituyente sí va. En Venezuela mandamos los venezolanos. A pesar de todo el miedo que nos están metiendo ellos a nosotros para que no salgamos a votar, aquí estamos en la calle. Hoy estamos viendo que lo último que le quedaba a este régimen, si acaso era cierta legitimidad, se acaba de perder. Vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida. Que la persona no existe y que el carnet fue anulado. Eso fue lo que dijo el lector de cédulas. Estoicamente aguantamos la violencia terrorista y criminal. Y aquí estamos, un país en paz. Se lo repetimos a Venezuela y al mundo. Nos podrán herir, nos podrán fracturar, incluso podrán obtener nuestros cadáveres. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de El Informante, de la situación en Venezuela y también de la democracia cristiana. Dos temas vamos a conversar esta noche en el programa El Informante. Comenzamos con lo que ocurre en este país latinoamericano y quiero presentar de inmediato a quienes van a confrontar posiciones frente a esta realidad. Están con nosotros Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y Felipe Kast, diputado de Evópolis. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Parto con usted, diputado Kast. ¿Cómo define el actual régimen de Nicolás Maduro? Porque todas estas cuestiones que aparecen de disquisiciones semánticas tienen mucho de profundo al mismo tiempo. Es una democracia en problema, una democracia que va camino a un autoritarismo, es una dictadura. Primero, solidarizar con el pueblo venezolano. La verdad que las imágenes, la crisis humanitaria, el desgarro que existe de que uno de los países con mayor riqueza, años atrás, hoy día esté sufriendo hambre, vulneración de su democracia. Hoy día es una dictadura con todas sus letras, es un régimen donde se vulneró incluso hace pocos días atrás su propia constitución. No se cumplió, porque uno puede hacer una asamblea constituyente si es que cumple los procedimientos. No se cumplieron ninguno de los elementos que considera la Constitución. Hoy día tenemos que la OEA ha denunciado que es ilegítimo. El mismo gobierno de Chile, la presidenta Bachelet, sacó un comunicado diciendo que este régimen, esta situación de la asamblea constituyente es completamente ilegítima. Y por lo tanto, hoy día el dolor, el desgarro de que, y yo aquí obviamente invito al diputado Núñez y a todo el Partido Comunista, que en materia de derechos humanos tengamos una sola palabra. Dictaduras como las que hubieron en Chile en el pasado, dictaduras como la que ocurre hoy día en Cuba o la que está ocurriendo desgraciadamente hoy día en Venezuela, generan un dolor tremendo a nuestros hermanos venezolanos. Diputado Núñez, ¿cómo define usted la situación hoy en Venezuela, desde el punto de vista de la realidad política? Sí, mira, antes de eso quería responder al emplazamiento directo que me hizo Felipe Kast, y la verdad que siempre nos acusan al Partido Comunista cuando discutimos el tema de Venezuela de doble estándar. Y lo que yo quería decirte, Felipe, es que lo que yo no puedo entender es por qué. Siempre que en la Cámara de Diputados yo veo proyectos de acuerdo criticando la situación en Venezuela, al gobierno Maduro, a las situaciones que se pueden dar de represión policial, en esos proyectos de acuerdo nunca se menciona una sola de las personas que apoyan al régimen de Maduro o chavista que han sido víctimas de la violencia. Yo te quiero dar solo algunos datos. 2 candidatos a la Asamblea Constituyente baleados, muertos. Un joven quemado vivo por ser chavista, en las imágenes de televisión que todo el mundo pudo ver. Son datos, o sea, el llamado al boicot que hizo la oposición fue llamar a hacer trancazos, es decir, impedir que la gente se movilizara para ir a votar. Si eso no es generar un escenario de violencia, entonces yo tomo el... Disculpa, Felipe. Te lo firmo al tiro. Lo que te pido es que firmemos las dos. Yo lo que te pido es que cuando en la Cámara de Diputados lo ponga... Estoy de acuerdo contigo, pero si tú me dices a mí, disculpa, es que quiero terminar de hablar, solo porque tú me emplazaste directamente, entonces no puedo no responder un emplazamiento directo. Te lo firmo al tiro, estoy de acuerdo. Si tú me pides a mí que yo firme un proyecto de acuerdo en que yo cuestione, yo he visto imágenes de videos de represión policial en que, en mi opinión, de lo que yo he visto por las redes sociales, la policía se ha excedido. Tengo que decirlo así, o sea, yo no estoy de acuerdo. Se ha excedido, esa es tu denominación. Mira, dilo como tú quieras. El exceso existe y hay represiones que han sido, en mi opinión, absolutamente que no corresponden a cómo debe actuar la policía. Pero para ti una democracia. Pero espérate. Y por lo tanto yo en eso no tengo ningún problema en señalarlo, pero hay que quitar con un solo criterio o evaluarlo con un solo criterio. Y respecto a la otra situación que se plantea, yo creo que en Venezuela, y tu pregunta, Juan Manuel, lo que hay es una democracia en crisis. Hay una crisis institucional de gran envergadura. Creo que esta democracia en crisis está tensionada, polarizada, y si me pregunta a mí, eso hace que no funcione a la perfección. Yo creo que hay situaciones que son muy difíciles de entender mirándola a la distancia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la salida a eso?
¿La salida cuál es en Venezuela? Que nosotros entonces apoyemos a todos aquellos que, como se vio en la imagen de televisión, una bomba para matar a los policías y por lo tanto, ya que la policía es de Maduro, pongámosle bombas para matarla o buscamos una salida pacífica, institucional y que implique más democracia. Esos son los criterios que yo creo deben primar y yo lo que espero, termino el tiro, que la Asamblea Constituyente recree el sistema político democrático venezolano y le dé un nuevo impulso a las instituciones democráticas. Y eso es fácilmente evaluable respecto a su carácter democrático, a cómo se construye. Cómo se soluciona la crisis crisis nosotros queremos contribuir. Parte de lo que vamos a conversar también más adelante. Diputado Kast. Un comentario muy breve. Los derechos humanos se violan sistemáticamente cuando es el Estado el que los viola y obviamente los otros casos hay que condenarlos con mucha fuerza. Yo te firmo de inmediato todo lo que sea violencia contra la policía venezolana, al tiro. Lo que yo te pido... ¿Y contra los ciudadanos también? Contra todos. Y lo que yo te pido es que tú le denomines también violación a los derechos humanos del Estado venezolano hacia los ciudadanos. ¿Hay violación a los derechos humanos, sí o no? Pero es que si tú me lo dices en abstracto, ¿cuál es la situación? ¿Hay violación a los derechos humanos, Felipe, sí o no? Te insisto. Te los nombro, te los numero, porque de hecho yo puse una demanda contra en la Corte Penal Internacional donde nominamos toda la violación de los derechos humanos. Ahora hay que ver si la Corte Penal Internacional toma la demanda que ustedes pusieron. Por supuesto, Mi impresión es que no tiene te fundamento. quiero preguntar a ti, ¿hay violación de los derechos humanos o no cuando tú tienes 130 fallecidos en los últimos meses, 16 fallecidos en los últimos fines de semana, donde hay 2 menores de edad? Pero varios de ellos son del gobierno, los fallecidos. Sí, ¿Cómo va a acusar al gobierno de los fallecidos que mató a la gente de la oposición? ¿Puedo No terminar? entiendo. ¿Puedo terminar? Dejemos fuera a todos los que son efectivamente pro gobierno y te encuentro otra razón que eso hay que ajustarlo a la justicia, que se vayan presos, ni un problema. Los que el gobierno reprime, y tú sabes muy bien porque me imagino que has leído sobre qué significa una violación de los derechos humanos, en Chile, en Chile ocurrió, lo he leído, lo viví. Por lo mismo. Entonces, a diferencia te exijo, lo viví. Por lo mismo. Puedo leerlo, porque sé cuándo se violan los derechos humanos, porque tengo que vivirlo. Entonces, por mayor razón, es una vergüenza que no le digas que hay violaciones de derechos humanos cuando aquí tienes muertos, presos políticos. ¿Viste cómo sacaron a Ledesma de su casa? ¿No viste las imágenes recién? Eso no es violación de derechos humanos. O sea que cuando un preso mapuche en Chile se le da la libertad domiciliaria, como la Machi Linconado, porque en Chile también ocurre eso, para que la gente aterricemos las cosas. En Chile hay presos judiciales, alguien que está en una cárcel, le dan la posibilidad de cumplir la condena en su domicilio. Entonces, cuando esa persona, como la Machi, después se decide por un tribunal de justicia revocar esa autorización y se la lleva a la cárcel, ahí nadie denuncia violación de los derechos humanos. Pero si eso ocurre en Venezuela, si es violación de los derechos humanos. Disculpa Felipe, pero el estándar es... Tú me estás diciendo... Para poder ordenar un poco la conversación, déjame preguntar, por favor. En Venezuela, violación a los derechos humanos, como el terrorismo de Estado que hubo en Chile, no hay. Yo creo que hay excesos policiales y que sí han generado casos puntuales. Diputado, usted dice que la democracia está en crisis. 1, 2, 3, 4 casos puntuales de violación a los derechos humanos. Diputado. Una práctica sistemática, en mi opinión, 1, 2, 3, 4. Diputado. Entiendo que ustedes tengan ganas de interpelarse permanentemente, pero la idea es que podamos generar conversación para que el televidente pueda, digamos, sentir que hay algo más de contribución y no simplemente discursos que son completamente sordos, porque es lo que hemos visto en estos primeros minutos. Cuando usted dice que hay una democracia en crisis, ¿se refiere a una crisis de qué tipo, provocada por qué o por quiénes? Mira, yo creo que, a ver, cuando yo postulo que hay una democracia en crisis es porque en primer lugar en Venezuela hay un Estado de Derecho, hay instituciones democráticas, hubieron elecciones presidenciales que dieron ganador a Nicolás Maduro, hubieron elecciones parlamentarias también que dieron ganador a la oposición a Nicolás Maduro, hay partidos políticos legales de la oposición, hay prensa libre de la oposición, quiero solo citar que Raúl Sor, que no me digan que es connotado representante del Partido Comunista, dijo y analizó que él, en el caso de Venezuela, leía el Universal, leía otros periódicos y eso daba cuenta que había una libertad de prensa. Entonces, ahora, eso se da en un contexto de una crisis institucional que ha implicado un desacato del Parlamento, que ha implicado también medidas de fuerza del gobierno. Yo acepto que hay medidas de fuerza del gobierno a partir de lo que es el desacato del Parlamento y que eso genera una situación de polarización y de confrontación. Por lo tanto, yo caracterizo eso como una situación insostenible para Venezuela. Yo creo que hay que buscar una salida. Y lo peor sería negar eso y decir, mire, Venezuela vive la democracia perfecta latinoamericana y este conflicto es artificial. Porque hay un conflicto objetivo. Ahora, déjeme preguntarle el punto es que la salida que busca la oposición es violenta y creo que eso es lo que justamente hoy día la está aislando. Para poder complementar, pues, citar un ejemplo. Cuando el presidente, usted dice, se eligió, por ejemplo, a la oposición, hoy día en la Asamblea, que es la Asamblea, digamos, el equivalente al Congreso. Asamblea Nacional, sí. La Asamblea Nacional. El presidente anula sistemáticamente a través del Tribunal Supremo las determinaciones adoptadas por ese Parlamento, es decir, los proyectos de ley, y luego toma el mismo Tribunal Supremo la decisión de ocupar el rol del Congreso, que es lo que deriva las protestas a partir del mes de abril.
teniendo que dar después pie atrás en una decisión de esa naturaleza, ¿cómo explica una realidad como esa? ¿Cómo se puede entender que uno diga, tan democrático, tanto proceso democrático han tenido, que eligieron a un Congreso y resulta que porque el Congreso no está en manos del sector de gobierno, termina siendo anulado de esa manera? Que es la crítica que se le hace a la comunidad, de parte de la comunidad internacional. Bueno, yo tengo una percepción distinta de esa situación. El Congreso fue electo, comenzó a legislar, a trabajar, y el gobierno se vio obligado, aunque puede desagradarle, yo no dudo que le desagrada a Nicolás Maduro esa situación, porque naturalmente un presidente tener un Congreso opositor no le agrada, y se vio obligado a asumir las medidas que ellos tomaban. Lo que pasa es que en algún minuto el Congreso actúa por desacato, es decir, toma medidas que están fuera de su mandato constitucional, y ahí es cuando Nicolás Maduro usa estas otras acciones, llamémoslo así, de fuerza institucional. Ahora, que este conflicto no haya tenido tensiones, no haya tenido situaciones en que puedan haber casos casi que están al límite de la institucionalidad, mi impresión es que sí, y que eso es parte de la crisis institucional que yo relato. Entonces, el punto es, si queremos decir que el gobierno venezolano maneja la situación perfecta, yo no lo voy a decir. Si podemos decir que la oposición venezolana está actuando de forma democrática, no lo creo para nada. Yo creo que el punto es una salida. Y la única salida posible tiene que pasar por consultar a la ciudadanía. Y cuando un presidente convoca a una asamblea constituyente para que la gente vote y participe, está buscando una salida. Y me parece que en esa línea es donde tenemos que movernos y no en polarizar y en apoyar una posición radicalizada como es la que hoy día tiene la oposición y además violenta. Déjame hacer ahora la siguiente pregunta. Le pido que me responda la pregunta y luego comente lo que dice el diputado Núñez, porque la idea es que se pueda generar este diálogo. ¿Cómo se responde frente a un cuestionamiento que efectivamente también ha reconocido la comunidad internacional de que la oposición dentro del Parlamento empezó a tomar determinaciones que no tenían que ver con el ámbito de su competencia legislativa y que es lo que provocó que finalmente que el Tribunal Supremo considerara que estaba en desacato? Te insisto, hay muchas decisiones que ha tomado la oposición que yo no comparto. Hay muchas decisiones que ha tomado la oposición que comparto absolutamente. Lo relevante es que aquí, de los 130 personas que han fallecido, además de los 16 personas que fallecieron más las 2 personas que eran menores de edad, más los más de 600 presos políticos que hay. Acá hay una política sistemática de violación de los derechos humanos. Y dado que el diputado no reconoce que hay una violación sistemática de los derechos humanos, le hago la siguiente pregunta. ¿Usted comparte que lo que dijo la presidenta Bachelet o el gobierno de Chile, de que es ilegítimo lo que hizo el gobierno de Maduro con la Asamblea Constituyente, que es lo mismo que dijo la OEA, es lo mismo que han dicho más de 15 países a lo largo del mundo, en la Comunidad Europea? ¿Usted comparte que es ilegítimo lo que hizo Nicolás Maduro con la Asamblea Constituyente? Diputado, antes que me responda, lo que pasa es que, déjeme hacer a mí la pregunta. Yo entiendo que te quiera preguntarle a él, pero no me respondió lo que le acabo de preguntar. Usted me dice, no comparto muchas cosas que hace la oposición, pero esa es una respuesta muy genérica que no se condice con alguien que llegó hasta el Tribunal Internacional de la Haya. Vuelvo a hacerle la pregunta. Cuando el Congreso de un país toma determinaciones que están al margen del mandato constitucional que tienen, y que por lo tanto tiene que intervenir un tercer poder del Estado, que es el argumento que ha esgrimido el gobierno de Nicolás Maduro también para que el Tribunal Supremo haya actuado en contra de la Asamblea Nacional, anulando su competencia. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explica usted que un Congreso tome decisiones al margen de la competencia que tiene? Que esa es la acusación formal puesta sobre el actual Parlamento. El Congreso de Venezuela, de hecho, tiene un contrapeso que es el Tribunal Supremo. Por lo tanto, la institución funciona. Hoy día ahí está funcionando la institución. Y de hecho, tanto así que Maduro después retrucó. Pensó que el mismo Maduro, que está hoy día vulnerando la Constitución en forma flagrante, después se dio cuenta que en realidad se había sobrepasado mucho más el Tribunal Supremo. Por lo tanto, hay una institucional que está funcionando. Si lo grave aquí es que aquí están muriendo personas. O sea, las instituciones funcionan en Venezuela. No, esa institucional es el contrapeso del Congreso, por supuesto. De hecho, tanto así de que hoy día perdió todos sus poderes constitucionales. O sea, no solamente existe el contrapeso, abusaron del Congreso venezolano y lo desconocieron. Lo primero que dice Maduro, dice, esta Asamblea Constituyente, que de hecho te quiero informar, 60.000 personas postularon. Maduro escogió a dedo a los 500 que finalmente... No, 5.000. A los 5.000 que pudieron postular. Déjame informarle a usted, que eso ya me lo sabía, que son 60.000. Son 5.000. Él eligió a dedo 5.000 candidatos. Los 5.000 que él quería, vulnerando la Constitución de forma brutal. ¿Y qué es lo que les dijo? Antes que lo eligieran, lo primero que va a hacer, él mandatándolos, sin haber sido electos, les vamos a quitar el fuero a todos los parlamentarios, porque no les gustas. Entonces, te repito, tú compartes, por mucho que no te guste que le pregunte, pero ahora sí, pero la idea es que me responda también a mí. Lo que dijo tu gobierno, de que es ilegítimo la Asamblea Constituyente que hizo Maduro, ¿sí o no? Bueno, yo quiero retrotraer un poco la discusión, después te voy a responder tu pregunta, no hay problema. ¿Puedo partir al revés? No, yo prefiero partir como a mí me parezca. Mira, tú me emplazabas, Felipe, a poder definir cuáles eran las violaciones a los derechos humanos. Yo te insisto, yo creo que desde ese punto de vista hay que hacer ciertas definiciones de principio y yo no tengo ningún temor en hacerlas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que tribunales militares juzguen a civiles, ni en Chile ni en Venezuela. No estoy de acuerdo. Ahora,
Es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo en que cualquier detenido por el crimen que pueda haber cometido o más atroz que pueda ser la acusación no tenga derecho a defensa. Cualquier proceso judicial tiene que tener término de fecha, es decir, alguien no puede estar procesado indefinidamente sin que se dicte una sentencia y él pueda apelar a esa sentencia. Entonces, si tú me dices que todos esos principios se violan sistemáticamente, yo hasta ahora no lo he visto, y si en algún caso Leopoldo López no le ha pasado eso. Bueno, yo tengo entendido que él ya tiene una condena. Entonces, tiene una condena, por eso está detenido. Eso fue uno de los argumentos que se dio al principio. Yo incluso respaldé esa tesis. Después de eso sufrió una condena. Podemos discutir si la condena es correcta o no, pero eso ya es otra. Para ti, Leopoldo López está bien preso. Es que yo no voy a referirme a eso, no tengo los antecedentes, Felipe, para afirmarlo. Todos sabemos qué pasó. Pero, a ver, para defender a un gobierno por su color político, eso es una falta de principios. Lo que pasa es que tú ves la realidad con un solo prisma. Escúchame, yo espero que Chile, que sufrió la violación de derechos humanos, y la izquierda nueva sea capaz de tener un solo principio. Y lo que veo es un doble estándar vergonzoso. Eso es lo que te quiero decir. Y por lo tanto esperaría que la nueva izquierda, personas jóvenes como tú, personas del Frente Amplio como Giorgio Jackson, Boric, tengan una sola línea y no la tienen. Diputado. Tienen un doble estándar y una inmoralidad que no se puede aceptar en Chile, sobre todo por lo que sufrimos en el pasado. Diputado. Mira, yo creo, Felipe, francamente, que la inmoralidad la cometen quienes avalaron de una u otra manera la dictadura militar y nunca han sido capaces de reconocer esa responsabilidad. Entonces yo te pido que si tú vas a hablar de inmoralidad, primero que nada, veas lo que ocurre, por ejemplo, en la familia Kast. ¿Cuál es el papel que tuvieron algunos de esa familia en la represión contra la dictadura, de la represión de la dictadura? Entonces, ¿inmoralidad de quién? ¿Del Partido Comunista? En Chile nosotros hemos sido los que hemos sido sistemáticamente reprimidos en la historia de Chile. Jamás, se llame Pérez, se llame jamás. Entonces, tú me vienes a mí a dar lecciones de democracia. ¿Con qué ética? Con la ética de que nunca voy a defender a un violador de los derechos humanos. Y veo que tú estás defendiendo a Maduro. Y eso es inaceptable. Voy a poner un ejemplo, diputado Núñez, para que se entienda bien. ¿Cómo se explica, y quiero saber si usted lo comparte o no, que a los dos ciudadanos que estaban detenidos, que cumplían arresto domiciliario, se les sacara de madrugada en la práctica de sus casas y que en las horas posteriores se entregaran dos argumentaciones completamente diferentes de por qué los habían llevado de vuelta a la cárcel? Primero, el ministro de Justicia o el equivalente diciendo que porque habían incumplido una de las condiciones, que era que no podían hacer referencia a política interna. Después la segunda, que entrega al Tribunal Supremo, es que no, que en realidad le habían descubierto planes para intentar fugarse. O sea, no calzan, digamos, una con la otra. Y además lo sacan entre gallo y medianoche, algo que también, por decirlo menos, es bastante sui generis. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Funciona bien la justicia en Venezuela o, por el contrario, es una de estas crisis a las que hace referencia usted que refleja la democracia actual venezolana? Pero, Juan Manuel, yo te vuelvo a decir lo mismo que te dije. En el caso de Chile, tenemos varias personas, varios mapuches... Pero yo le estoy preguntando por Venezuela. Pero déjame terminar de la explicación, que han sido víctimas de la misma situación, exactamente la misma situación. Es decir, han sido entregados o se les ha autorizado a cumplir arresto domiciliario y posteriormente un tribunal revoca esa medida y los van a buscar a las horas más inverosímiles. O sea, yo tengo, y todos sabemos que hay denuncias de la Machi Linconada o de otros mapuches que dicen que fueron sacados de sus domicilios a horas de la noche, de madrugada. Bueno, a mí, si usted me pregunta... Tan irregular como en Chile, en Venezuela. Entonces vuelvo sobre usted dice, Venezuela. me gusta ese procedimiento. A mí no me gusta. Me gustaría que esto se hiciera lo más tranquilo posible en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Pero yo entiendo que el Poder Judicial tiene su estructura, tiene sus autorizaciones, y sobre ese punto es muy difícil que uno fije una postura. Pero que tú me digas que porque una persona que estaba con arresto en una cárcel se le da arresto domiciliario y después vuelve a la cárcel, eso implica que este Estado viola los derechos humanos, yo creo que no podemos construir a partir de un caso esta situación, porque evidentemente hay un tribunal que está juzgando, hay un derecho a defensa. Y desde ese punto de vista no es la situación. Ahora, lo que yo quiero rescatar en este sentido, y quiero volver a insistir a lo que sea... No hay presos políticos en Venezuela para ti. A ver, ¿presos políticos en qué sentido? Gente que haya hecho acciones de violencia, por ejemplo, en medio de las manifestaciones que ha convocado la oposición, gente que haya puesto una bomba a la policía como la que vimos ahí, que pueda estar preso por eso, yo creo que los hay. Que no hayan hecho hechos de Pero violencia. déjame terminar de hablar, Felipe, yo creo que los hay. De hecho, hay un parlamentario de la Asamblea Nacional que fue detenido portando un fusil y explosivo. Entonces tú me dices, ¿está injustamente preso? La información que yo tengo de medios internacionales como El País, que no son izquierdistas, fue esa. Entonces, a mí me dicen, entonces, ¿no hay ¿es injusto político? que él esté preso? No hay preso político. ¿Cómo voy a yo decir que es injusto que esté preso alguien que fue detenido, por muy parlamentario que sea, diputado, con un fusil y explosivo en una carretera? Y que eso fue reconocido por la prensa internacional. Por supuesto que no puede ser catalogado así. Insisto, ¿sabes lo lamentable? Es que al final del día esto es un círculo vicioso, donde al final nunca aprendemos. Siempre defendemos el color político que nos conviene. Te pregunto. ¿Cuál es? Si tú no quieres defender el color político, ¿cuál es la salida de la crisis institucional entonces? ¿Cuál es la salida que tú propones? ¿Que sigamos con la bomba, que sigamos con la...? El referéndum. El referéndum que debió haber aceptado.
Si la Constitución venezolana tiene un referéndum revocatorio. Pero si no se cumplieron las normas que establece la ¿Cómo se Constitución. cumplieron las normas? Si todos saben que se cumplieron, al final no se cumplió lo que la misma Constitución decía y no lo quiso hacer. De hecho, Maduro, si hubiese querido hacer lo que hizo, debiera haber pasado primero por el referéndum revocatorio. Es lo que dice la Constitución. Mira, sobre ese punto, Juan Manuel, Entonces, yo lo que postulo es que la salida en Venezuela tiene que ser... el mismo Maduro, si hubiese querido hacer lo que quería hacer, lo habría hecho. Pero déjame terminar. La salida tiene que ser institucional, creo que hay un marco institucional para hacerlo, tiene que ser, a mi juicio, pacífica y tiene que ser con consulta de la ciudadanía, con más democracia. Y si eso en algún minuto, en el proceso de la constituyente que tiene que terminar y tiene que tener plazos definidos para su realización, implica una consulta a la ciudadanía, por supuesto que tiene que hacerse. Ya. Yo creo que en ese sentido ningún gobierno de ningún tipo puede pretender, y quiero terminar con esto, puede pretender no consultar a la ciudadanía o no aspirar a principios democráticos. Y quiero decir que el gran valor que tiene la revolución bolivariana, el gran valor que tiene en relación al modelo que alguna vez se criticó la revolución cubana, es que implicó más democracia para que la gente quiere, pueda yo me voy a participar. sentar al público, pero déjeme por lo menos intentar hacer la pregunta. Está bien, pero si Pero estoy terminando. Entonces, la por supuesto, argumentación. déjame preguntarle a usted lo siguiente. ¿Qué rol cumple aquí la comunidad internacional? Porque también hay que reconocer lo siguiente. Estados Unidos ha fijado una posición prácticamente desde el comienzo de la era chavista, en la que al menos Estados Unidos ha tenido en su historia de relaciones con Latinoamérica intervenciones que han sido vergonzosas, por no decir derechamente criminales. ¿Qué rol le asigna usted a la comunidad internacional y particularmente a Estados Unidos en los problemas que ha vivido también Venezuela? Porque en esto existen también informes, y no son pocos, que dan cuenta de intentos de desestabilización permanente por parte de Estados Unidos hacia el gobierno primero de Chávez y luego el de Nicolás Maduro, independientemente de los errores y de las faltas propias que se han cometido aquí, de las que vamos a volver en un segundo más. Bueno, Estados Unidos ha cometido errores en su historia brutales. Pues imagínate ahora, de hecho, sabemos perfectamente que Estados Unidos en la historia, como ustedes dicen, de Latinoamérica ha sido intervencionista, la política completamente de no respetar la soberanía de los pueblos es tremenda. ¿Cuánto puede haber contribuido la posición de Estados Unidos desde la era Chávez en adelante para que se esté viviendo parte de esta crisis también? Yo creo que el gran culpable de la crisis de Venezuela, es el régimen de Chávez primero y hoy día el régimen de Maduro. Querer echar la culpa a Estados Unidos por lo que pasa en Venezuela a mí me parece descabellado, o sea, completamente descabellado. No tiene ninguna responsabilidad por Estados Unidos. Yo te insisto, que veamos a países tan disímiles como México, como la Comunidad Europea, como Argentina, Chile hoy día mismo, de hecho por lo mismo le preguntaba por qué él sí que es diputado una cosa es la condena de los países internacionales. No he escuchado a ninguno de ellos la condena a Estados Unidos por su interferencia en Venezuela hasta el momento. Ya. Ninguno. Déjame preguntarle. Y tampoco lo vi de José Manuel Insulza. Porque aquí permanentemente. Y de hecho, la declaración del Partido Comunista. La declaración del Partido Comunista habla en la práctica una lógica que tiene que ver con el imperialismo norteamericano, de la manera en que reaccionamos, incluyendo nuestro canciller. Está presente, sí. Ya, ahora, ¿le parece que nuestro canciller actúa a nombre de Estados Unidos? La declaración del Partido Comunista no dice eso. Yo lo que sí, pero le pregunto a usted. Está bien, pero yo te digo, nosotros no hemos afirmado eso, no lo creemos, pero sí yo creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad en esta crisis en Venezuela y no la tiene de ahora. Y me llama mucho la atención que las palabras de Felipe no recuerde que en el año 2002 hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela, reconocido como un golpe de Estado, similar al que se intentó alguna vez en Chile, que no fructificó, y que la gente que protagonizó ese golpe de Estado, después de protagonizarle y ver que era fracasado, no encontró nada mejor que arrancarse a Estados Unidos. Entonces, que a mí me digan que Estados Unidos no tiene nada que ver, que Estados Unidos jamás ha puesto su ojo en Venezuela, que Estados Unidos es un actor lejano, que no tiene ninguna relación con esta crisis estructural que vive Venezuela, por favor, me parece que es tratarnos de burlarse, digamos, de la comunidad internacional. Si todos sabemos que Estados Unidos tiene intereses y que, lamentablemente, con Trump, creo yo que esa política injerencista, agresiva, se va a intensificar. Y respecto a la posición del gobierno chileno, yo no tengo ningún temor en decirlo, lo dijo el Partido Comunista en una declaración pública, nosotros no compartimos esa mirada de la Cancillería y tenemos derecho a tener, con nuestro gobierno, porque es nuestro gobierno, tenemos derecho a tener diferencias, aunque les moleste una coalición diversa, pero que es capaz de unirse para hacer cambios profundos para Chile, tiene también esa característica que en temas complejos no tenemos el mismo punto de vista como este tema de las relaciones internacionales, como es, por ejemplo, en relación al tema del pueblo palestino y la situación del gobierno de Israel. Ahí también tenemos diferencias. Yo voté en contra de un proyecto de ley que presentó mi gobierno para, por ejemplo, permitir un tratado de libre comercio entre Chile e Israel. Y voté en contra, y el gobierno tenía la opinión de que era un proyecto necesario. ¿Por qué? Porque me pareció que no podíamos avalar por la vía de establecer relaciones económicas la situación de apartheid, de violencia, de violación a los derechos humanos que vive el pueblo palestino. No sé qué pensará Felipe de eso, ya que los derechos humanos son universales, imagino que en Palestina también son válidos. Por supuesto, y en Cuba también. En todas partes, esa es la gran diferencia que tenemos. ¿Por qué entonces nunca se pronuncian sobre eso? ¿Cómo que no me pronuncio? Me he pronunciado siempre. Estoy en contra de los asentamientos en Palestina, lo he dicho siempre. Entonces, te pido consecuencias. Te pido y te pregunto, en Cuba,
¿Hay democracia también? ¿Vamos a discutir de Cuba? No, es que porque si quieres seguimos la discusión. Pero si me hablaste de Palestina, te pregunto yo a ti. Ejemplo. Mira, es que yo creo que si tú quieres llevar el tema a otro ámbito, hagamos un encuentro. Usted le pone los ejemplos, entonces no lo cuestiona ahora que le hace una pregunta directa sobre los ejemplos que le puso. Me preguntaste por Palestina, te respondí, te pregunto por Cuba. ¿Hay democracia en Cuba, sí o no? A ver, el proceso venezolano y el sistema político venezolano es un sistema con muchas más libertades políticas y civiles que el cubano, lo cual te refleja que tú no puedes comparar y decir el régimen venezolano es una dictadura castrista porque no tiene comparación ni similitud. En el caso de Cuba, el sistema político, en mi opinión, tiene que tener mayores espacios democráticos y libertades que no las ha podido expresar en su historia por el papel que tiene Estados Unidos. Lo que nosotros aspiramos, y lo hicimos con el gobierno de Salvador Allende, por lo tanto nuestra práctica política fue aspirar a la construcción del socialismo en democracia y con democracia. O sea, no hay democracia. Nosotros creemos que eso es posible. Cuba tiene una democracia de otras características que, en mi opinión, no tiene todas las libertades políticas que yo quisiera que estuvieran. En mi opinión personal. Pero es democracia. Es una democracia que está en un proceso de desarrollo pleno y que hoy día está limitada por el papel que juega Estados Unidos. Felipe, tú preguntabas recién qué hubiese pasado si efectivamente se hubiese concretado el referéndum revocatorio que la oposición pretendía, donde con fórmulas alambicadas o incomprensibles para la comunidad internacional o muy a la venezolana que nosotros no logramos entender, como sea, el referéndum revocatorio no se hizo. Pero hay un cuestionamiento directo de la comunidad internacional, como bien dice Felipe, de países muy disímiles, muy distintos entre sí, que señalan que la convocatoria a la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente tiene una falla de origen, por varias razones. Citan el hecho de que la convoca directamente el presidente, se salta la opinión de la gente, la manera de elegir a los candidatos, el hecho de obligar en la práctica con el carnet de la patria a las personas a tener que ir a votar, etcétera, etcétera. ¿Por qué, si expuesto arriba de la mesa toda esa evidencia, se sigue insistiendo en que esto fue un proceso completamente transparente desde el punto de vista democrático? Mira, yo te cito el artículo 348 de la Constitución Bolivariana, comillas. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros. Punto y coma. Y de ahí sigue otros actores que la pueden tomar. Entonces, cuando a mí me dicen que esto es ilegítimo, que esto es inconstitucional, aquí está el artículo de la Constitución, que dice que puede hacerlo el presidente. El mismo artículo de la Constitución dice, 2 párrafos después, que tiene que tener 2/3 del Congreso, que tiene que tener 2/3 de... Tráelo para poder mirarlo. Y además lo obliga, en ambos casos, al referéndum revocatorio. O sea, no puedes hacer una asamblea constituyente si no tienes primero la opinión de la gente. Esa es la piedra angular de una asamblea constituyente. Oye, no puede el presidente... Lo que tú estás diciendo es absurdo, es que el presidente puede decir, yo hago una asamblea constituyente sin preguntar a nadie. Bueno, pero puedo desarmar los poderes autónomos de la justicia. La forma que tiene la Asamblea Constituyente por eso la Constitución es seria. A través de la participación de la gente. Por lo mismo, tenía que haber un referéndum revocatorio y eso es lo que dice Juan Manuel, que no se hizo. Pero es que esa participación es la que se intentó hacer en la elección y evidentemente la actitud de la oposición impidió que toda la gente pudiera participar. ¿Por qué no se hizo una elección antes? ¿Qué es lo que debía decir la Constitución? Aquí la Constitución le permite al presidente de la República convocarla. No, convocarla con un referéndum. Claro, con un referéndum. Pero tráeme la Constitución para poder verlo. Te la traje, te la traigo feliz. Pero no te contradiga lo que dice la misma Constitución venezolana. ¿Cómo se entiende ¿Por qué la OEA le dice que el presidente convoque a una elección para formar una Asamblea Nacional Constituyente que debe reformar o dictar una nueva Constitución? Y que desde ya establezca, digamos, cuáles son los parámetros en los que debe trabajar esa asamblea. Es decir, en el fondo, por ejemplo, tener más poderes, eliminar en la práctica el funcionamiento del actual Congreso, que es la práctica lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. O sea, aquí en el fondo el Congreso, tal cual lo conocemos hoy día, no va a seguir funcionando. Mira, yo, Juan Manuel, la verdad que es difícil poder analizar toda esta situación desde fuera. Yo no conozco en detalle el sistema político venezolano, tengo lo que he estudiado a través de la prensa. Y yo sí debo reconocer una situación que es un dato real de esta situación. Cuando yo dije Venezuela vive una democracia en crisis y vive una crisis institucional, es que también reconozco que esta situación está tensando la institucionalidad venezolana. Y yo creo que en eso podemos llegar al límite de las interpretaciones de las leyes. Y desde ese punto de vista me parece que la situación de polarización, la situación de violencia, la situación de muertes, que yo te quiero decir con la misma molestia que tú lo graficas, yo me sumo al 1000%. Nadie quiere que en Venezuela siga pasando esta situación. Y en ese contexto, por lo tanto, creo yo que efectivamente el gobierno puede llevar esto al límite de la interpretación de las leyes. Entonces, si tú me dices, esto está al pie de la letra, yo creo que no. Yo creo que no, es una intuición mía. ¿Y por qué? Porque creo que lo importante de esto es buscar una salida institucional. Y si hoy día tenemos dos poderes, que los dos dicen que interpretan la Constitución, el presidente y la Asamblea Nacional, con los cuales no hay ninguna posibilidad de reconciliación, porque esa es la verdad, no hay ninguna posibilidad de reconciliación, lo importante es buscar un mecanismo institucional que dé salida a esto. En mi opinión, la Asamblea Constituyente puede ser, yo no puedo afirmarlo con certeza, porque no estoy en Venezuela para decirte que conozco cada uno de los elementos de ella,
puede ser un camino de solución que creo yo, lo que ella acuerde, debe ser refrendado Felipe. en algún minuto por la soberanía popular. Porque al final esto tiene que resolverse con más democracia, no puede resolverse en 4 paredes. Diputado. Y creo desde ese punto de vista, esa es la voluntad de llamar a una participación tipo consulta para elegir los delegados. No es la primera vez, ocurrió el 16 de julio cuando se hace este plebiscito simbólico por parte de la oposición, en el que una de las preguntas hacía referencia directamente a la intervención de las Fuerzas Armadas. Hemos escuchado a varios dirigentes de la oposición hablar de la intervención de las Fuerzas Armadas o ponerse del lado de la democracia, que es básicamente la frase que han utilizado en más de una oportunidad. No es riesgoso, no es finalmente estar llamando a los militares a provocar un golpe de Estado o, si se quiere, en la práctica, a que eventualmente desencadene en una guerra civil. Tienes toda la razón, es muy complejo. Y yo creo que llamar a los militares genera efectivamente los riesgos que tú mencionas. Y yo por lo mismo creo que lo más sano y lo que ojalá viéramos con mucha fuerza es que la izquierda chilena, la izquierda en toda Latinoamérica, le pidiera a Nicolás Maduro que hiciera un referéndum revocatorio de acuerdo a lo que dice la Constitución. Así como Daniel dice, y con mucha razón, que necesitamos una salida institucional y no violenta. Ese es el camino para ti. El camino para mí, solución, es que ojalá todos nos pusiéramos de acuerdo y le dijeran a Nicolás Maduro y lo dejen aislado, si es que él no quiere, para que efectivamente quede manifiesto que él no quiere, que le consulte a la ciudadanía. Porque más encima, en Venezuela ya la Constitución tiene los mecanismos para hacerlo. Si lo más dramático, en otros países donde eso no existe, pero aquí existe la herramienta. Y lo más dramático es que Nicolás Maduro le da la espalda, y te quiero decir que cuando tú dices que hay libertad de prensa, cuidado, Braulio Jatar, chileno, venezolano, está preso por no respetarse la libertad de prensa. Y no hizo absolutamente nada, es un compatriota que está sufriendo la vulneración de su libertad como preso político, justamente porque no hay libertad de prensa. Diputado Núñez, ¿cuál sería el camino para conseguir entonces esa recuperación de la democracia en Venezuela? ¿Es esta Asamblea Nacional Constituyente o hay algo más que se puede hacer? ¿Diálogo con la oposición? ¿Buscar un gobierno de transición? ¿Fórmulas alternativas como la que han propuesto expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero en España? A mí se me podrían ocurrir muchas fórmulas, algunas pueden ser muy originales, pero el punto acá es que también hay que respetar la voluntad de los venezolanos y no intentar tener la soberbia de decirle, mira, esta es la solución. Yo creo, en lo personal, que el camino a la Asamblea Constituyente tiene que recrear las instituciones democráticas. Y ese recreamiento de las instituciones democráticas tiene que ser refrendado con un nivel de participación que no dé dudas del respaldo de la gente. Es mi opinión. Ahora, ¿cómo lo interprete eso el pueblo venezolano? ¿Cómo lo interprete eso la Asamblea Constituyente que se está formando? Yo no te lo puedo decir porque sería muy pretencioso de mi parte, pero sí quiero agregar... ¿Y un plebiscito no? Que yo tampoco lo descarto, Felipe, pero es que no me corresponde a mí decir esta es la fórmula, este es el camino, porque eso es justamente una posición injerencista. O sea, hay que respetar, pero déjame terminar, Felipe, hay que respetar la decisión del pueblo venezolano. Yo lo que te quiero solamente es decir, que en relación al tema de la libertad de prensa que tú aludes, yo las palabras que tomé están en un análisis que está público, que está en las redes sociales de Raúl Sor. Él dice que en Venezuela él puede leer los periódicos que hay, cita dos, El Universal y otro más, donde hay sendas entrevistas a la oposición, donde hay críticas frontales al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, que tú me digas que en Venezuela no hay libertad de prensa, que tú me digas que en Venezuela los partidos opositores son ilegales, que tú me digas que en Venezuela los congresistas de la Asamblea Nacional que están en desacato, están todos encarcelados, son cosas falsas, son mentiras, y por eso es que yo no creo que haya una política estatal sistemática de violación de los derechos humanos. Si son hechos objetivos que hay que reconocerlo. Internacional que vela por los derechos humanos te está diciendo, Vivanco pero te dice... ¿Vivanco? ¿Sí? No, pero discúlpame, pero esa organización internacional la Convención Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció hoy sobre... Veámoslo cuando la Nación Unida se pronuncie, pero no necesite a Vivanco, porque para mí tiene una lógica... O sea, ellos funcionan en Estados Unidos, hay intereses económicos, políticos vinculados... Diputado Núñez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy fue categórica en decir que efectivamente se están incumpliendo las garantías fundamentales para respetar los derechos humanos. No lo había visto esa declaración, me gustaría verla, está bien. No la pongo en duda, digo, no la había leído, pero por supuesto los organismos internacionales son los que deben pronunciarse, incluir a las Naciones Unidas. Sí, el problema, Daniel, y tú tienes razón, es que aquí ojalá se lo consultara a la gente. Si el problema que tiene el mecanismo que escogió Maduro, que de 60.000, él eligió los 5.000 que podían postular y finalmente les dijo lo que tenían que hacer. Entonces aquí no se está consultando a la gente. Y eso es justamente la vulneración de la democracia. El debate sobre Venezuela... Disculpa, no creo que 7 millones, 8 millones de venezolanos vayan a ir y todos fueron solos a ver, o sea, hay que reconocer que la gente participó en el proceso Maduro. Hay que reconocerlo. Por lo tanto, no esta mirada de que una democracia que aplasta a la ciudadanía... ¿Supiste que denunció la misma empresa, bien, la misma a los dos les quiero agradecer, que hay 1 millón de votantes inventados? Diputado Kast, gracias por fijar la posición. Es interesante además poder tener la mirada es antagónica. Yo sé que esa es la idea y se agradece además que hayan tenido el interés de debatir. Muchas gracias, diputado Núñez. Nos queda la otra conversa, lo que pasa en la democracia cristiana. Pausa, ya se suman esos invitados.